A todos, quiero ver Biblias arriba, no todos tienen. Ok, los que no tienen, compártanla y vamos a iniciar este tema. Es importante, hermanos, que tengamos la Biblia. Fíjense que el otra vez me preguntaron cuántas Biblias tengo, cuántas Biblias hay en casa. Edson tiene una, Mayla tiene una, Rocío tiene una, yo tengo tres. Tenemos 6 Biblias en casa. Y lo importante no es cuántas tengas, no cuántas lees. A veces decimos, tenemos una Biblia, ¿la leemos? Meditamos la palabra, tenemos que ocupar. Dicen que una vez fue un pastor a la casa de una hermanita a hacer oración y a compartir la palabra, y se le olvidó la Biblia al predicador. Dice, hermanita, présteme su Biblia porque ¿qué cree que con las prisas ya no me la traje? Se aventaron más de media hora buscando la Biblia en la casa de la señora, y la encontraron en una caja, un cajón de chácharas ahí que tenía. Hasta dice que encontró ahí unos lentes que llevaba 8 años que no encontraba la señora, imagínense. Ya sacaron la Biblia toda empolvada y le empezaron. A veces así tenemos la Biblia nosotros. La Biblia, mis hermanos, es importante, es necesaria por 3 cosas. Apúntala si quieres. Una, tenemos que leerla para alcanzar sabiduría. ¿Para qué? Tenemos que creerla para alcanzar salvación. Tenemos que creerla para qué? Y tenemos que aplicarla para alcanzar santidad. ¿Amén? Por eso es importante que la tengamos, porque a través de ella alcanza sabiduría, alcanza salvación y alcanza santidad. ¿Amén? Y vámonos ya entonces con el tema que me toca compartir el día de hoy con ustedes. El título del tema se llama No seas inmaduro. ¿Cómo se llama? ¿No seas qué? A ver, voltea a ver a qué tienes al lado. ¿Cómo se ve? Madurón, todavía está verdón. Está que se cae del árbol, ¿no? Algo que tenemos que entender, mis hermanos, que la madurez no tiene que ver nada con la edad. ¿No tiene que ver con qué? Con la edad. Una persona, no por ser grande de edad, ya es una persona madura. A veces confundimos nosotros. Yo conozco personas que tienen ya una edad avanzada y no son personas maduras. Y hay jovencitos, 15 o adolescentes, que se comportan más maduros que personas que ya son grandes. Por eso les digo, la madurez, nada que tiene que ver con la edad, no confundamos. Cuando una persona ya está grande es una persona de edad avanzada, no precisamente es una persona madura. Repito, hay personas que ya somos grandes y no maduramos. Por eso el título del tema del día de hoy es No seas inmaduro, y no es indirecta. Yo no sé si sean maduros o no, solo ustedes se conocen. Amén. Vamos a hablar entonces acerca de la madurez que nos importa a nosotros, porque está la madurez emocional también. Hay personas, y esto es bien cierto, hay personas que son maduras emocionalmente, que son inteligentes, son personas maduras, pero espiritualmente, nada, no tienen nada de madurez. Y la madurez que nosotros vamos a analizar entonces el día de hoy es la madurez espiritual. Primer punto, vamos a ir dándonos cuenta que es la inmadurez, o para entender de qué vamos a hablar. Inmadurez no significa maldad o pecado, grábense eso en su cabeza. Porque a veces creemos, oye, está inmaduro. No, el ser inmaduro no es ser pecador, ni es ser malo. Una persona que actúa por inmadurez no está actuando de mala fe, ni es malo, ni es pecador. No es lo mismo entonces, o no es significado de inmadurez maldad. Nada tiene que ver la maldad con la inmadurez. ¿Amén? ¿Cómo darnos cuenta entonces nosotros de la inmadurez en nuestra persona? ¿Hasta algún día ustedes se han preguntado si son maduros o inmaduros? ¿Sabrían cómo analizarse? Hace un rato precisamente hablaba con un joven y me decía, bueno, y dice, ¿y usted cómo sabe cómo puedo saber yo si soy maduro o inmaduro? Le digo, ¿conoces tu rostro? ¿Sabes cómo estás ahorita? No puedes verte el rostro. ¿Qué necesitas para poder verte el rostro y saber cómo estás ahorita? Un espejo. Igual, para saber si eres maduro, necesitamos también un espejo que se llama palabra de Dios. Por eso les decía yo que es importante. A través de la palabra de Dios, entonces nosotros podemos medir la madurez que hay en cada uno de nosotros. Es un espejo para nosotros que refleja lo inmaduro que somos muchas veces.
en nuestra vida espiritual y sobre todo como servidores. Y esta inmadurez, hermanos, trae consecuencias en nuestra vida. ¿Trae qué? Fíjate lo que acarrea la inmadurez de la gente. Y aquí puedes abarcar incluso las dos, la emocional y la espiritual. ¿Qué ocasiona la inmadurez de las personas? Dañamos a los más cercanos. ¿Quiénes son los más cercanos? A nuestros seres queridos. Los primeros en ser dañados son nuestros seres queridos. Nuestra inmadurez afecta terriblemente a los que viven cerca de nosotros. Y otro, impedimos que el Señor, o más bien retrasamos el plan de Dios en nosotros. Lo que provoca la inmadurez, mis hermanos, entonces en nuestra vida es dañar a nuestros seres queridos o los que están cerca de nosotros. Y otro, les decía, retrasamos el plan de Dios en nuestra vida. Claro, repito, hay personas, obviamente no podemos generalizar, hay personas que son muy maduras emocionalmente, son muy maduras, son inteligentes, pero no tienen madurez espiritual. Y vamos a analizar entonces nosotros a través de este tema 10 características de una persona inmadura. Amén. 10 características de una persona inmadura. Y para iniciar con la palabra de Dios, vete al libro de los Corintios, en el primer libro de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Carta a los Corintios, la primera, capítulo 13, versículo 11. Amén. Amén o no. Están muy callados, los dejó muy callados. Andrés, ¿qué les hiciste, Andrés? Ok. Dice la palabra de Dios así. Amén, ¿ya o no? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero al hacerme hombre, dejé todas las cosas de niño. Palabra de Dios. 3 cosas importantes, lo dice yo. Cuando yo era niño, pensaba como niño, razonaba como niño y actuaba como. Levante su mano de aquí, ¿quién es niño? No, yo no los veo chiquitos. Humanamente, si el niño el que está allá, vos, miren, los traes uniforme, él sí es niño. A ver, levanta tu mano vos. Ahí está. Él sí es niño. Cuando nosotros éramos niños, dice la palabra de Dios, entonces, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Ahora, dice, al hacerme hombre, o ser maduro, estar grande, dejé las cosas de niño. Una invitación del Señor de dejar de ser niños para ser hombres, adultos, mayores. Tenemos entonces que ser maduros, tenemos que ser personas maduras. Les decía yo que la madurez nada tiene que ver con la edad, y dentro de la vida espiritual es lo mismo. Habrá gente que lleve 15, 20 años dentro de las cosas de Dios y no precisamente por eso ya es una persona madura. Personas que son inmaduras aún teniendo tantos años dentro de las cosas de Dios. Y una de las fallas que tenemos en nuestros grupos o nuestras pastorales es que abundan muchas personas inmaduras dentro de la iglesia de Dios. Y ahorita para identificarlo, yo repito, esto no es indirecta, cada uno de nosotros nos vamos a analizar a la luz de este espejo. Les decía yo, para poder ver si nosotros somos maduros o inmaduros, tenemos que reflejarlo en la palabra de Dios y darnos cuenta qué tan maduros o inmaduros somos. Amén. 10 características entonces para darnos cuenta de si somos inmaduros. Primera característica, la persona inmadura es una persona de doble ánimo o es inconsistente. ¿Es de doble ánimo o es inconsistente? ¿A qué se refiere esto? Que carece de coherencia o es muy variable.
variable en sus maneras de pensar, en sus palabras, en sus compromisos incluso. Ahorita te dice que sí y mañana se arrepiente, ya no. Oye, ¿qué crees que ya no? Esa es una persona, ¿cómo? Inmadura. Una persona que es variable, que ahorita piensa, tiene un proyecto y que el día de mañana ya no, mejor ese ya no, ya tengo otro. Es una persona que es de doble ánimo, que es variable, que no es consistente. Entonces esa es una persona inmadura. Vamos analizando los puntos y vamos acomodándonos donde nos queden. Es inestable. Cuando las cosas no van de acuerdo a sus necesidades, cambia de opinión. Así las personas inmaduras, fíjate, empiezan un proyecto o empiezan a servir y empiezan a ver que las cosas se dificultan en su vida y entonces cambia de opinión. Mejor ya no. Porque quiere que las cosas vayan de tal modo que no le afecte su vida. Queremos amoldar todo a nuestra vida. No nos acoplamos a las necesidades. Decía el padre en el tema que compartía, que cuando nos llamaran, asistiéramos, que participáramos. Las personas inmaduras no lo piensan de esa manera. Si te afecta en tus labores, si te afecta en lo que tú haces en tu vida, hasta en la siesta de la tarde, no vas. Dices, no, esta es la hora de la siesta, esta es la hora, no sé, de la novela o de lo que vas a hacer, y no lo haces. Porque la persona inmadura, cuando algo afecta en su vida, en sus labores o en lo que está realizando, mejor cambia el plan. Mejor dice, ¿sabes qué? Yo mejor no le entro, no le entro. Actúan también, en el mismo punto estamos, según su estado de ánimo, según el estado de ánimo en su espiritualidad. Si están de buenas, si vienen de buen ánimo, ¿qué hacen? Alaban, bailan y todo. Y si vienen de malas, no, son apáticas. En una persona inmadura es muy visto esto, según su estado de ánimo, de su estado de espiritualidad. Se concentran en la oración cuando vienen, piensan que, bueno, más bien la vida está tranquila, no hay problemas, no hay dificultades, y llegan y se meten a la oración con todo. Pero cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando hay enojos, cuando hay tristezas, fácilmente se salen de los tiempos de oración. No se pueden adaptar al tiempo de oración, porque se dejan llevar por el estado emocional o el estado de ánimo. Eso habla entonces de una persona inmadura. Primer punto, entonces, decimos, son personas de doble ánimo o inconsistentes. Amén. Segunda característica de una persona inmadura. Las personas inmaduras son impacientes. ¿Son qué? La impaciencia, les repito, no es maldad, es inmadurez. Ser impaciente no es ser malo, es simplemente ser inmaduro. La impaciencia, mis hermanos, nos lleva a tomar malas decisiones. El resultado de la impaciencia son siempre conflictos, son siempre desastres en nuestras vidas. Ustedes conocen la historia de Saraí, ¿se acuerdan de ella? Que tenía una promesa, Dios hizo una promesa a Abraham de darle descendencia. Habían pasado 12 años y Saraí no se embarazaba. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Fue paciente? Se desesperó. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Le dijo a su esposo que se acostara con su sierva Agar para que pudieran tener descendencia. ¿Y qué trajo eso a la vida de Saraí? Consecuencias, conflictos. Porque no supo ser, pero ¿quién va a ser paciente 12 años, mis hermanos? 12 años, ya son 12 años, el Señor ya se olvidó, mira, ahí está Agar, para que tengamos descendencia. No después empezó a tener pleito con Abraham por Ismael, por el hijo que nació de Agar. Y hasta que lo corrió ella, le dijo, ¿sabes qué? No puede estar aquí, se tuvo que ir Ismael del lado de Abraham. Lo tuvo que despedir a Abraham. ¿Por qué? Porque era el resultado de la impaciencia. Saraí no supo ser paciente. ¿Había una promesa de Dios o no? ¿Qué tenía que haber hecho Saraí? Esperar. Y saben una cosa, hay infinidad de promesas. Ahorita les hablaban de la misericordia de Dios. Y Dios es bueno, y Dios es misericordioso, y Dios tiene muchas cosas para nosotros.
Y hay muchas promesas en la Biblia para cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa? ¿Nos qué? Y estás pasando por una situación difícil y no ves la salida. Imagínate que te tuvieras que esperar 12 años como Sarai. Menos. Apenas pasa un tiempo y ya estamos desesperados. Apenas pasa un poquito y ya estamos angustiados. Eso es una muestra de inmadurez. ¿Y cuál es el resultado cuando nos impacientamos? Tomamos decisiones precipitadas que nos llevan o nos causan problemas en la vida. Las decisiones precipitadas nos van a causar siempre problemas en la vida. Cuando tienes una enfermedad y todo, y sabes que Dios está contigo, andas buscando por todos lados, desesperado a ver quién te sane, quién te cure. Y entre esas cosas, yo se los digo en serio, bueno, cuando yo estuve enfermo de depresión, empezaba a conocer a Dios, yo pasé por un cuadro de depresión muy fuerte. Yo no sabía, o al menos todavía no lo digería bien, no entendía que Dios me iba a sanar, que Él estaba conmigo y que me había aprendido algunas cosas de Dios, no sabía del todo. Si me han dicho o si yo hubiera entendido en mi corazón que tenía que quedarme quietecito y Dios me iba a levantar, no hubiera cometido tantas tonterías como cometí en la desesperación de querer estar sano. Llegar, imagínense, a tomar droga con un psicoanalista. Me empezaron a meter diazepam con sulfirida porque estaba en un cuadro de depresión terrible. Hasta una limpia me querían llevar a hacer, imagínense. Cae uno en desesperación, ¿sí o no? Y toma decisiones precipitadas que son errores en nuestra vida, trae consecuencias. Por eso tenemos que aprender a ser pacientes. La impaciencia entonces es un signo de inmadurez. Y vamos dos características de inmadurez. Uno, ser de doble ánimo, y dos, ser impaciente. Tercera característica de una persona impaciente, de una persona inmadura. Las personas inmaduras toman todo personal, todo lo toman personal. Las acciones, las palabras, todo. Pareciera que todos se los están acomodando a ellas. Y oye, me está echando en directas. Y cuando van a una prédica y escuchan un mensaje y la palabra de Dios, de seguro es para mí. Sí, me lo está diciendo a mí. Se está desquitando. Porque las personas inmaduras piensan en ello. Y si pasa una pero no me saludó, de seguro le caigo mal. Está enojado conmigo. Me saltó. No me nombró. Cuando una persona es inmadura, absolutamente todo esto le afecta. Las reacciones de la gente, todo lo toma personal. Todo lo toma muy a pecho y todo le daña. Estas personas inmaduras tienen un deseo impulsivo de ser reconocidos, de ser nombrados. Si en cierta pasión, por decir así, si ahorita se me ocurre pasar lista y se me pasa uno, si esa persona es inmadura se va a sentir, no me nombró, pues sí, yo no importo, pues sí, no me toman en cuenta. Porque la persona inmadura tiene esa obsesión de ser nombrado, de que lo vean, de que lo tomen en cuenta. Tenemos hasta cierto punto ahí un deseo fuerte y grande de reconocimiento, de que se nos nombre. Si no aparecen en una lista, por ejemplo, de servidores de ahí, pues no me apuntaron a mí. No somos capaces, si fuéramos un poquito maduros, mi hermanita falté yo, el que pudo servir, aquí estoy yo. No, como no me apuntó, pues no es más, aquí se da mucho eso en Temascalapa. Oye, ¿no vas a ir a la fiesta? No, pues no me invitó. A mí no me invitó. ¿A qué cómo voy a ir yo de metiche si no me invitó? Se da mucho eso. Porque somos personas inmaduras. Todo nos afecta, todo nos hace mal. Nos volvemos hasta cierto punto egocéntricos, porque queremos ser el foco de atención en todo. Si no me toman en cuenta, si no me ven, si no llamo la atención, imagínate, se baja tu nivel incluso de autoestima. ¿Por qué? Porque ya no importo. Y esos son síntomas de inmadurez en una persona. Imagínense
Si nosotros fuéramos el centro de atención de todo, entonces ¿dónde quedaría Jesucristo? ¿Quién es el centro y el foco de atención nuestro? Jesús. No podemos ocupar su lugar, no podemos usurpar el lugar que le corresponde a Él. Nosotros aquí, Él se anonadó, imagínense, nosotros también tenemos que ser nada. No necesitamos nombramiento, no necesitamos reconocimiento, menos como servidores. Imagínate, llamaron a los servidores y no fuimos nosotros, no, porque no dijeron renovación, nada más dijeron a las otras pastorales, no. Nosotros como servidores entonces no necesitamos ese reconocimiento, ni el aplauso, ni la felicitación, ni absolutamente nada de ello. Lo hacemos, decía que todo por amor a Cristo. Eso es una frase muy bonita, Dianita. Todo por amor a Cristo. Cuarta característica de una persona inmadura, llevamos 3. No tomes todo personal. Amén, es la tercera. No tomen todo personal, mis hermanos. Cuarta característica. Hay un temor grande en las personas inmaduras de perder su reputación o imagen. Las personas que son inmaduras no les gustaría perder la reputación o la imagen. Es más, ¿saben una cosa? Proyectan a la gente una imagen, o más bien lo que quieren que la gente piense de ellas. Yo quiero que ustedes piensen esto de mí y proyecto eso hacia la gente, porque tengo miedo de perder mi reputación o mi imagen. Que no piensen qué van a decir de mí, no, y nos esforzamos más por darle una imagen a la gente que por ser nosotros mismos. Eso es vivir de la apariencia, nada más, aparentar ante los demás. Y eso pues obviamente sabemos tiene otro nombre. Queremos incluso muchas veces, hermanitos, fíjense hasta dónde puede llegar en ese aspecto de tener el temor de perder la reputación o la imagen ante los demás. A veces queremos reflejar mucha espiritualidad, cuando en realidad es que, hermano, ¿qué cree? Dios me habló en un sueño y me reveló y me dijo, y a veces hablamos de tantas cosas con tal de vender una imagen espiritual a la gente y que nos vean, wow, el hermano tiene espiritual. Porque tenemos temor a que nos conozcan. ¿Saben una cosa? Que deberíamos como servidores ser transparentes y ser nosotros delante de la gente. Hay algo que les quiero compartir y que es parte de mi vida personal. Al principio, ¿se acuerdan cómo era yo cuando empecé aquí a venir al grupo? Serio, callado. Yo no era bromista, ni relajito, ni cotorreaba con los chavos, ni jugaba con ellos, ni nada. Yo era bien serio, bien callado. ¿Por qué? Porque muchas veces eso es parte de la inmadurez y reconozco que yo era una persona, soy una persona inmadura, voy creciendo poco a poco, pero en ese tiempo era más porque tenía temor, no, ¿qué tal si no? Mejor así. Porque a veces reflejarse o ser transparente ante la gente, a veces la falta de inmadurez de ella precisamente también les afecta y les hace daño. Cuando cuando yo empecé a comportarme más como yo era, o como yo soy más bien, así alegre, bromista y todo, incluso hasta se va perdiendo el respeto de la gente, ya no te respetan igual. Necesitan verte así serio, sí hermano, sí esto, sí el otro y todo, para tenerte aquí. Porque tenemos miedo de mostrarnos tal cual somos. Y no debería ser así. Cuando somos maduros, no nos afecta la actitud de la gente. Esto no quiere decir, hermanos, que porque yo te diga, pon tu mirada en Cristo, no la pongas en mí. Porque tú vienes a escuchar de Dios y vienes a aprender de Dios. Yo te voy a fallar. Yo, Gilberto, voy a fallar. No debes de confiar en mí. ¿Quién debes de confiar? Pero eso no quita que yo no tenga que dar testimonio de vida. ¿Sí me entienden? O sea, eso es muy aparte. O sea, que no pongas la mirada en mí es correcto y que la pongas en Jesús. Eso es perfecto. Pero que yo pueda hacer lo que quiera porque tú no vas a poner la mirada en mí, eso no es correcto. Yo tengo que dar testimonio de vida. Y tengo que dar testimonio de vida no por venderte una imagen, ni tratar de que veas en mí algo, no. Porque es mi deber cristiano, así como el deber de cada uno de nosotros.
Entonces, cuando caminamos en la madurez, vamos siendo nosotros mismos y nuestro testimonio va reflejando nuestra vida espiritual. No querer quedar bien con los que nos están viendo. Me comporto así para que me vean que soy así. Porque llega el momento en que a lo mejor nos cansamos o ya no podemos seguir fingiendo esa manera de ser y empiezas a ser tú, y es ahí donde todas las cosas se vienen abajo y empieza a haber dificultad. Ahora me cuesta más trabajo, o a lo mejor es un poco más difícil para mí hacerme respetar, porque ya empecé a bromear, a cotorrear, a convivir más con los chavos, ya estoy siendo más yo, y a lo mejor cuesta más trabajo, pero no es imposible. ¿Por qué? Repito, porque aquí entra ya esa parte que les digo del testimonio. Una cosa es que me ría, que bromee, que juegue, y otra cosa es lo que yo les enseño y lo que con la palabra y con el ejemplo. Amén. Se puede ser alegre, se puede ser así sin tratar de aparentar a lo mejor una espiritualidad que no. Entonces el inmaduro es una persona que tiene temor de perder su imagen o su reputación ante los demás. Muchas veces la gente no hace las cosas no porque no las quiera hacer o porque las sienta, simplemente no las hace por el qué dirán. ¿Sí conocen esa frase? No, porque ¿qué van a decir? En vez de que las hagamos por nuestro deber cristiano, las hacemos más por el qué dirán los demás, que porque verdaderamente salga de nuestro corazón o queramos hacer las cosas por amor a Dios. Debemos entonces, en este afán de ser nosotros, actuar con humildad. No debemos nosotros vivir para agradar a la gente. Si bien es nuestro deber amar a nuestros hermanos, sí, pero debemos agradar más a Dios que a nuestros hermanos, y a veces nos preocupamos más por agradar a nuestros hermanos y nos olvidamos de cumplir la voluntad de Dios. Debemos entonces, hermanitos, decía yo, tener actos de humildad en este aspecto. Amén. Quinta característica: falta de prudencia con la lengua. ¿Falta de qué? Falta de prudencia con la lengua. No dominamos la lengua. Hablamos y hablamos y hablamos sin pensar en las consecuencias. ¿Sabían que una persona madura es la persona que habla y no piensa las consecuencias de lo que va a pasar con sus palabras? Y muchos saben cómo nos justificamos en esta inmadurez. Es que yo soy franco, yo digo lo que siento. O soy muy sincero, yo digo las cosas directas. Y eso es una muestra de inmadurez, porque no estamos pensando que nuestras palabras o nuestros actos van a afectar a otras personas. O sea, imagínate la imprudencia que hay muchas veces en nosotros al abrir la boca sin darnos cuenta que estamos lastimando a los que nos rodean con nuestras palabras o con nuestros actos. Debemos aprender a controlar entonces la lengua. Y en este aspecto, por ejemplo, hay veces que hay hermanitas o hermanitos que se les ocurre hablar mal de alguien y desafortunadamente escogen a la persona menos indicada para hablar mal. Bueno, que por lo regular la mayoría somos inmaduros. Si le dices a una persona inmadura, le hablas acerca mal de alguien y sabes qué estás causando en su corazón. Sobre todo cuando hay gente que viene nueva y se les ocurre estar cuchicheando. Dijo el padre Quevedo, y qué triste, sentí pena, yo mejor me agaché allá atrás. Renovación ya tienen fama de chismositos. Párenle a su chismorreo, a andar de chismosos. Dije, Dios santo, pues qué tanto le irán a decir. Y generalizó. Yo no sé quién haya ido con él o quién haya querido ir a contar y todo, pero controlemos la lengua. Debemos aprender a controlar la lengua. Esta es una muestra de inmadurez tremenda en la vida espiritual. Aquellos que solamente abren la boca para dañar a los demás. Imagínate que entonces le platicas o le dices a la gente que está débil, o platicas delante de ella algún chiste que estás ocasionando en el corazón de esa gente. Para eso mejor no voy.
Y lo peor, ¿se acuerdan que les dije yo al principio, antes de iniciar con las características? ¿Quiénes son los primeros afectados? Porque la persona inmadura que no controla su lengua no se conforma con regar veneno aquí. Va y se le ocurre contar los problemas de la comunidad. ¿En dónde? En su casa. Y a los primeros que les dan la torre son a los de allá. Decíamos que afecta a las personas y también frena el proyecto de Dios en la vida de los hombres. Si Dios tiene un plan para tus seres queridos, para que se acerquen y todo, con tu falta de control en la lengua lo estás. No vayas a contarles acá. Decía un hermano que las personas que no pueden controlar, que tienen un afán desenfrenado de hablar y no pueden controlar la lengua, decía a manera de broma, es que tienen diarrea en la boca, porque no pueden detenerse y hablan sin medir las consecuencias. ¿Saben cuánto daño hacemos con la boca? Dice la misma palabra que la lengua es el miembro más pequeño, pero ¿cómo es dañino? Afecta demasiado, como no tienen idea. Cuando entonces ustedes vean a un chismoso o alguien ande ahí diciendo que ese es un inmaduro, porque esa es una característica tremenda de inmadurez. No caigamos entonces en los dimes y diretes, mis hermanos. No piensan estas personas, solamente hablan y no se frenan. No les interesa muchas veces quién esté. Pero te digo una cosa, muchas veces no lo hacen por maldad. ¿Sabías que el dolor o la inconformidad o algún resentimiento que hay en tu corazón te hace hablar? Y en ese momento no piensas, porque estoy seguro que nadie piensa, a este lo voy a afectar, le voy a hablar mal de fulano y todo para que ya no venga el grupo. ¿Quién piensa o quién lo hace con esa intención? Nadie. El dolor o el resentimiento que hay en el corazón de nosotros nos hace hablarle a esa persona mal sin medir las consecuencias de lo que estamos haciendo. Muchas veces, y me ha tocado a mí o me han dicho, ¿sabes qué, hermano? Pues fulano de tal se fue porque no la saludaste. Una vez me dijeron que porque no saludé a una hermanita en la calle. Yo pues, estoy ciego, no la vi. Que la encontré de frente y no la saludé. Por principio de cuentas es una persona inmadura. Todo le afecta. Se fue y me dijeron que por mi culpa se había ido, que porque no la había saludado y porque la vi en la calle y no la saludé. Yo les digo una cosa, la mayor parte de los hermanos que se apartan de la iglesia y de las cosas de Dios no son ni por los que están de dirigentes ni predicando ni por el sacerdote, es porque no sabemos frenar la lengua. Por eso se van, porque andamos chismeando, andamos cuchicheando. Decían en las pláticas de Cuaresma, andamos comiendo carne humana, es el alimento favorito del cristiano. Nos andamos comiendo sin medir las consecuencias de este acto, lo que ocasiona, lo que provoca dentro de la iglesia. Ahora imagínense como servidores. Y bueno, si buscáramos todo el daño o todo el mal que hace lo que hablamos o lo que decimos, nos iríamos mucho más allá. De cosas que nos enteramos, de cosas que vemos, de cosas que nos cuentan y las andamos regando y todo, sin saber que estás dañando a quien se la estás contando y estás dañando a quien te la contó. O sea, tenemos que tener mucha cautela, mucho cuidado con lo que hablamos. Es difícil, a lo mejor, controlar la lengua, digo, es el miembro más difícil de controlar en nosotros. Sexta característica. Murmurar o quejarse continuamente de todo. Hay mucha gente que murmura y no está, yo no, ya. Y está murmurando y a lo mejor ni lo dice ni a nadie y lo está murmurando y se está inconformando, pero se está dañando en su corazón. Una persona que está predispuesta, que no quiere estar en un lugar o que acude, por ejemplo, a la Eucaristía y va de malas y todo, pues obviamente no le va a servir de mucho. Si no se controla y no se tranquiliza, no le va a servir de mucho. Porque todo le va a parecer, ay, la homilía estuvo pésima. Esto estuvo mal, no me gustó. El coro cantaba horrible.
ni se sabían los cantos, es más, hasta se equivocaron. Y estamos viendo todos los detalles y de todos nos quejamos. ¿Se acuerdan una vez de compartir un tema que decíamos que en vez de alabanza es quejabanza? Porque nos estamos quejando de todo, nada nos parece. Las personas inmaduras entonces se quejan continuamente de todo. Si la reunión es a las 5, ¿por qué es a las 5? Y si es a las 2, ¿por qué es a las 2? Y si es a las 7, ¿por qué es a las 7? Si es el lunes, ¿por qué es lunes? Y si es viernes, ¿por qué es viernes? Y nada les parece. Eso es un signo también grande de inmadurez. Una persona madura no va a estar poniendo condiciones. Ayer les compartía precisamente un tema a los de liturgia. Hablábamos del servicio, de la importancia del servicio a Dios. Y veíamos que cuando nosotros nos comprometemos como servidores de Dios, ¿sí? nos estamos empleando en la empresa de Cristo como servidores, como esclavos, como siervos, y el siervo se somete a las órdenes del amo, ¿cierto o no? Imagínense, les ponía yo este ejemplo, que llegaras tú a una empresa y que le dijeras al patrón, ¿sabe qué? Vengo a trabajar en el puesto de supervisor y voy a trabajar nada más lunes, jueves y sábado. Y voy a trabajar de 9 de la mañana para pararme un poquito tarde, de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde. Quiero 1 hora de comida diaria y quiero ganar 3,000 pesos a la semana. Ok, si le conviene me quedo sin nada. Imagínense que llegaras a una empresa así, ¿qué te diría el patrón? No, ¿sabe qué? Que el puesto de gerente ya está ocupado. Ya no hay vacante. No va a ser así, y a veces queremos ser así. Estamos nosotros como servidores, como siervos, como esclavos, poniendo condiciones. A mí mándame a tal lado. Y yo sí, les decía a las catequistas, a mí dame cuarto, no, yo quinto, y están escogiendo el grupo que quieren. Y no, yo les predico a fulanos. No, ¿sabes qué? A mí ponme con fulano, consultando. Estamos escogiendo y condicionando, poniendo condiciones. ¿Por qué? Porque no estamos conformes con nada. Eso es un síntoma de inmadurez. Lo bueno que aquí todos somos obedientes, dóciles, y a mí donde me manden, dice, al son que me toque, bailo. Eso es madurez. Es que, oye, ¿qué vas aquí? Va, que el lunes venga, el martes también, y el miércoles igual, y es más, aviéntame hasta el jueves. No hay problema. Cuando se es inmaduro, uno se queja absolutamente de todo. Nada nos parece. Nada nos gusta. Cheque lo que dice la epístola de Santiago, capítulo 3, versículo 2. Hablando de la lengua, porque también la queja viene de la boca. Santiago 3, 2. Amén. No son rápidos. ¿Sí o no? Y esto este texto bíblico va referente a la quinta y sexta característica. Dice la palabra de Dios así: pues todos caemos muchas veces. ¿Cuántas veces? Así es que no piensen, yo ni hago mal, no es cierto, yo no me quejo. Todos caemos, ¿qué? Muchas veces. Si alguno no cae al hablar, si alguno no cae, ¿cuándo? Al utilizar la lengua. Si alguno no habla de más, si alguno no tiene la boca suelta, dice la palabra de Dios, puede ser considerado un hombre maduro, capaz de refrenar todo su cuerpo. Palabra de Dios. Aquel que es capaz de controlar la lengua se puede considerar como una persona madura, que es capaz de refrenar todo su cuerpo. Imagínate qué tan difícil ha de ser controlar la lengua o cerrar la boca, que se considera que si tú puedes lograr eso, si tú consigues el objetivo de dominar tu lengua, podrás controlar todo tu cuerpo. Entonces, todo lo malo que sale de la boca, todo el veneno, toda la maldad, porque dice la misma palabra que todo viene del corazón. ¿Por dónde sale? ¿Por dónde es expulsado?
quien controla la boca, quien controla su hablar y todo, es una persona madura, capaz de controlar todo su cuerpo, capaz de controlar todos sus impulsos. Así es que, hermanitos, yo sé y entiendo, repito, decía el texto bíblico al inicio, hermanos, todos caemos muchas veces, pero debemos aprender a dominar la lengua. Si lo hacen para la dieta, ¿a poco no? Luego está la dieta. ¿Cuál es la mejor dieta que puede haber? Cierren la boca, ¿sí o no? Cósete un cierre en la boca, nada más vayas a comer y cierras así. Ya. Igual, hermanitos, vamos a hacer ese propósito. Cuando sientas comezón en la lengua de que vas a soltar algo, muérdetela. Y vas a ver que del dolor hasta se te van a quitar las ganas de decirlo. Tenemos que aprender a controlar. Más bien, fíjense, podría ser hasta más fácil. Si verdaderamente servimos por amor y caridad a nuestros hermanos, piensa antes de hablar el mal que puedes ocasionar en el corazón de las demás personas. Hay que pensar antes de decir las cosas. Amén. Y no ser tan fáciles de sacar todo. Séptima característica. La persona inmadura también pierde el control de su temperamento cuando está bajo presión. Pierde el control de su temperamento cuando está bajo presión. Estos son conocidos en las comunidades, o se les dice que son de mecha corta. O también se les apoda los cerillitos, porque nada más con un tallo se encienden rápido. Las personas inmaduras, mis hermanos, entonces, cuando están bajo presión, ¿qué pasa? Explotan, se molestan, se enojan de todo. ¿Sí o no? Y ¿por qué se me quedan viendo a mí si yo no soy así? Personas inmaduras, hermanos, son aquellos, entonces, repito, que cuando están bajo presión, son personas que les gusta trabajar así donde está todo bien bonito, donde hay paz, donde hay... ¿A poco no es mi padre sentir así? Pero apenas hay presión, apenas hay problemas, apenas están viendo que las cosas se complican y tiran la toalla. Mejor, yo ya no. Es más, le tienen miedo al compromiso. Apenas se están engañando para servir y se están comprometiendo y luego huyen. ¿Por qué? Porque sienten la presión. Todo servidor, grábense esto, todo servidor de la Iglesia de Cristo tiene que aprender a servir bajo presión. ¿Cómo? ¿Saben qué es servir bajo presión? Estar presionado, estar así, hijo, tengo que hacer esto, Yo, en serio, hay una de las cosas que me han ayudado a mí, yo le doy gracias a Dios, yo creo que solamente falta que no explote y todo, pero me encanta trabajar bajo presión. Siento que así me exijo más. Siento que así, no sé, puedo dar más de mí. Por ejemplo, cuando los atletas corren, si van y corren lo mismo diario, no les va a servir absolutamente de nada. Si cada vez que corran aumentan un poquito, van aumentando condición y masa corporal, pero necesitan ir agregándole. Si nosotros queremos estar en la comodidad de así como estoy, a mí no me muevas, así déjame, perfecto, a mí me quedó, pero al puro tiro esto, el horario, el tiempo, el lugar, todo así, no me muevan. Nos volvemos comodinos y tenemos que aprender a trabajar bajo presión. Las personas que trabajan bajo presión se vuelven más eficaces. Son más eficaces para hacer las cosas. Es más, saben una cosa, ahí les va. A mí ni siquiera me presionan ustedes, yo solito me presiono. Rocío me dice el otro día, oye, tú estás loco, el miércoles descansa y pusiste la asamblea de oración los miércoles. Está bien. Y si sobrara un tiempecito más en la mañana, hasta en la mañana buscábamos otra enseñanza. Presión. Hay que trabajar bajo presión porque esto nos ayuda a madurar. Tenemos que aprender entonces a ser maduros en este aspecto, mis hermanos.
Los maduros, ¿sabes cómo te das cuenta quién es una persona madura? En su forma de actuar cuando está bajo presión. Porque una persona no actúa igual cuando las cosas están bien. Mucha gente dice, ay, es que no has visto, Jonas, no, bien tranquila, no, es una santa, preciosa mujer y todo. Ejemplo, ponla bajo presión. Y cuando la pones bajo presión, te das cuenta verdaderamente cómo es. Porque ahí es donde uno aflora. Pues no, que era bien paciente y todo explotó. Porque no es lo mismo estar en los laureles que trabajar bajo presión. No es lo mismo estar en la comodidad de venir a servir, agarrar de rutina el servicio, ya nada más vengo, me voy a estar bajo presión. Cuando uno está bajo presión, repito, te das cuenta si en la manera de actuar te das cuenta si es una persona madura o es una inmadura. Porque esto te ayuda. Acuérdense que dice la palabra de Dios que tenemos que ser acrisolados como el oro en el fuego. Así, en la presión, en los problemas, en las situaciones difíciles es donde se ve una persona que verdaderamente está madura. ¿Qué hace una persona inmadura cuando tiene problemas o cuando tiene pleitos o enfermedades o discusiones o problemas en su casa o en su vida? ¿Qué hace? Está llorando. Está desesperada, está angustiada, se está comiendo las uñas, está buscando el consejo de fulano, de sultano, de mengano, y ahí anda que todo el mundo le quiere que le resuelva la vida. Esa es una persona madura. Es una muestra de inmadurez. Tenemos que aprender entonces, hermanitos, a estar bajo presión. Amén. Aparte, estas personas que cuando se sienten presionadas, el inmaduro cuando se siente presionado, cuando está así, que está a punto de explotar y comete errores o cae, aquí le echan la culpa. Son de los típicos cristianos que le echan la culpa al diablo. No, el enemigo, hermano. El enemigo, ya pobre diablo, ya todo le quieren echar la culpa a él. Porque no reconocemos que nuestra inmadurez nos hace explotar y cometer errores también, porque el enojo también nos lleva a actuar de mala manera. Nos volvemos entonces en esta actitud malos servidores. Tenemos que aprender a servir en todo terreno. Tenemos que ser como esas camionetas de doble tracción, todo terreno, donde nos pongan, donde nos manden, lo que nos digan. Aprender a decir sí. Un servidor está para eso, para obedecer a su amo. Amén. Vamos en la 8, característica número 8. Y esta creo que sí nos va a quedar a todos. Los inmaduros buscan la leche espiritual y no el alimento sólido. ¿Qué buscan? ¿Se acuerdan qué decía el primer texto que leímos? Como niños. Cuando éramos niños pensábamos como niños, actuábamos como niños. Y todo lo hacemos como niños. Es más, hasta nuestro alimento. ¿Cuál es el alimento de los niños? La lechita espiritual, la lechita. Comemos alimento que podamos digerir. Y los inmaduros entonces buscan la leche espiritual y no el alimento sólido. Primera de Pedro 2:2. Amén. Dice la palabra de Dios así: como niños recién nacidos, desead la leche espiritual, pura, a fin de que gracias a ella crezcan con vistas a la salvación. Palabra de Dios. ¿Quién busca la leche espiritual? Decíamos. Dice Pedro, como niños recién nacidos, niños de pecho, niños pequeños, busquen la leche espiritual, porque es la leche, es lo que necesitan los niños pequeñitos para alimentarse. Ahora vamos a trasladarlo al ambiente espiritual. ¿Qué es la lechita espiritual en los grupos? La lechita espiritual es cuando nosotros empezamos en las cosas de Dios y venimos buscando consuelo. Venimos buscando apapacho.
Venimos buscando que nos anime, venimos buscando que, ay, vente, mira, y que nos estén, no sé, llenando de ternura, de cariño. ¿Y eso es malo? No. Como niños, no. Porque finalmente es lo que necesitamos. Si estamos pequeñitos necesitamos eso. Y es más, todos cuando llegamos a la iglesia, que nos empezamos a acercar a las cosas de Dios, todos pasamos por ese proceso. Llegamos quebrantados, llegamos enfermos, llegamos necesitados. ¿Y qué es lo primero que nos hacen? ¿Cómo nos reciben? Con apapachos. Y nos animan, y sientes bonito. Y cada que hay oración, viene la oración, ¿y cómo estás? Llore y llore, y Dios te está limpiando. Estás recibiendo lechita espiritual. Esa es la lechita espiritual. La ternura, el apapacho de Dios te consiente, lloras bien bonito, y la oración, ¡ay, qué rico! Y nos vamos bien satisfechos, ¿sí o no? Pero llega el momento, hermanitos, en que ya la lechita espiritual ya no. Dice San Pablo, con los años que llevan ya en las cosas de Dios, ya no es para que busquen leche. Ya tienen que alimentarse de otra cosa. Tenemos que buscar entonces nosotros el alimento sólido. Y es más, ahí te va. Cuando hay inmadurez de parte de los fieles, no están de acuerdo con los temas. Ay, ese tema no me gustó. Ay, ese tema tampoco. Ay, la prédica que compartieron y estuvo buena. ¿Saben por qué? Porque quieren seguir siendo niños. Quieren seguir siendo bebés. Quieren seguir recibiendo lechita. Quieren seguir que le sigan diciendo, Dios te ama, hermanito. Ay, mira, cuánta ternura. No, vente, hermanito, y que te estén apapachando y que te estén haciendo llorar y que te estén consintiendo. La gente que está inconforme con los temas que se comparten muchas veces, que son de corrección, es gente que todavía está buscando lechita espiritual, que todavía está buscando que le estén apapachando. Imagínate como servidores y todavía querer alimentarnos de lechita espiritual, de apapachos. Vas como servidor a llevar la palabra de Dios a gente que tiene necesidad, y en vez de llegarlos a darles tu lechita espiritual, les vas pidiendo lechita espiritual. Me ha tocado ver cómo hermanitas que llevan la palabra de los visiteos, en vez de ir a consolar y darles lechita a los que visitan, se ponen a llorar. ¿Qué están pidiendo? ¿Qué pide un niño cuando llora? Mira, el que me trajo la palabra de Dios fue un bebé. A ver, tráete lechita, vamos a darle al niño. No. ¿Les vas a llevar un mensaje? ¿Les vas a dar de comer lechita? ¿O vas a ir a pedir tu consuelo? ¿O vas a ir a pedir tu comprensión y que te anime? ¿A qué vamos entonces? ¿O de qué estamos sirviendo? Imagínense que yo les esté compartiendo aquí la palabra de Dios y me ponga a llorar y les esté contando mis penas y todo. ¿Les estoy dando de comer o les estoy pidiendo de comer? Mira, Beto necesita lechita todavía. Vamos a apapachar. Pobrecito. La lechita espiritual es eso, mis hermanos. Llega una edad en la cual ya no tenemos que comerla. Es más, ¿sabían ustedes, por ejemplo, hay cierta edad en la vida de los seres humanos que la leche ya no te hace tanto efecto? A los niños sí, y a los adultos todavía, pero hay cierta etapa de la vida que aunque tomes leche no te hace ningún beneficio. A lo mejor la tomas porque te gusta, pero algún beneficio que le haga a tu cuerpo, no. Y eso sucede también en las cosas espirituales. Hay veces que ya no tienes que tomar lechita, ya no es tiempo de lechita. Ahora ve, Hebreos 5:14. Carta a los Hebreos, capítulo, ¿qué dije? 5:14. Amén. Dice la palabra de Dios así. En cambio, el manjar sólido es propio de adultos. ¿El manjar sólido qué? Imagínate, en cambio, la lechita es el alimento de los adultos. ¿Dice así la palabra de Dios? ¿Cuál es el alimento propio de los adultos? La comida sólida, la carne. De esa sí es la que tenemos que comer. Dice que esta carne o este alimento sólido que es propio de los adultos
es decir, de aquellos que por la costumbre tienen las facultades ejercitadas en el discernimiento del bien y el mal. Son gentes que están maduras y saben, tienen capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Estas personas no pueden seguir comiendo lechita. ¿Qué tienen que comer? Alimento sólido. Y ahí te va espiritualmente cuál es el alimento sólido. Decíamos que para el alimento, la lechita, que trasladándolo a lo espiritual, era el apapacho, el que te consientan, el que te animen. El alimento sólido espiritualmente hablando, mis hermanos, es la disciplina, la corrección, el compromiso, etcétera, etcétera. Y ahí es donde ya no nos gusta. ¿Se dan cuenta por qué no nos gusta el alimento sólido y es más rica la lechita? ¿Se dan cuenta por qué es más sabroso estar, que te estén apapachando y que te estén consintiendo a que te digan, hermano, lo que usted está haciendo no es correcto? Usted debe de comprometerse en su servicio. Usted no puede faltar y va a haber unas normas, porque aquí el que quiere viene a servir y el que no, no. Y en los ministerios del grupo están patas para arriba, nadie cumple, nadie se compromete, porque cuando les das temas de compromiso, temas de responsabilidad, temas de quebrantamiento, se ofenden. Son personas inmaduras. Las personas maduras buscan el alimento sólido. Hermano, nos hace falta un tema de corrección porque ya nos estamos pasando de listos. Nos hace falta una jalada de orejas. Qué bueno estuvo ese tema. Me sacudió, me dolió, pero me sirvió, porque es el alimento que tenemos que comer los que somos adultos. No querramos seguir siendo niños. Ya no podemos seguir siendo niños. Ya con los años que llevamos aprendiendo, con los años que llevamos creciendo en las cosas de Dios, es para que nos comportáramos ya como adultos espiritualmente hablando. Y que buscáramos nosotros mismos ese alimento sólido. Ya no nos siguiéramos refugiando en la lechita espiritual. Además, mis hermanos, dice este texto bíblico que esos maduros que buscan el alimento sólido tienen la capacidad y el discernimiento de poder ver lo bueno y lo malo de las cosas, entre el bien y el mal. ¿Saben discernir bien? Porque la madurez espiritual te da esa virtud de poder saber discernir entre las cosas buenas y las cosas malas. Tenemos que entonces madurar, mis hermanos, y alimentarnos. Este alimento sólido nos lleva a poder tener esas capacidades de discernimiento. Además, ¿sabías tú que una persona madura habla palabras edificantes? Una persona que es inmadura, repito, no va a saber controlar su lengua y todo lo que hable va a ser para hacer daño o va a dañar a las personas. Una persona que es madura es una persona que tiene palabras que edifican. A veces, no sé si les ha pasado cuando llegamos a escuchar una prédica de alguien y te quedas con una sola palabra, que a veces es la que te ayuda a cambiar en ciertas áreas de tu vida y dices, wow, yo me quedo con esto. A lo mejor el mensaje fue no sé de qué otras cosas, pero con esta palabra que dijo el predicador, porque son personas maduras que dan palabras edificantes. Y esas palabras nos ayudan obviamente a nosotros, que estamos aprendiendo de las cosas de Dios. Y nosotros como servidores, mis hermanos, no estamos para dañar a los que servimos. ¿Cuál es nuestro deber como servidores? ¿Dañarlos o ayudarlos? Tenemos entonces que aprender a madurar, sobre todo para dar un servicio digno de Dios. Hermanitos, se acabó la lechita espiritual. ¿Quién dice amén? ¿O todavía quieren seguir siendo apapachados? ¿Todavía van a querer? A ver, hermanitos, vamos a hacer oración, pónganse. Yo me acuerdo que decían antes, ay, es que hoy no estuvo bueno y no chillé. No, como que no se sintió la presencia porque no temblé o no chillé, o no sé, no sentí escalofrío, no. Hermano, tenemos que ser maduros. Tenemos que aprender a madurar en la fe, en los tiempos de oración. E incluso uno de los temas que se iba a compartir iba a ser referente a eso, a la importancia de los tiempos de oración en todos los servicios que damos. Voy a desviarme tantito en ese aspecto porque eso era importante. Uno de los temas que se iba a desarrollar para este retiro hablaba de eso. ¿Saben por qué, hermanitos? Porque estamos haciendo muy poco caso a los tiempos de oración. Y si hay algo que nos fortalece y nos ayuda a ser maduros en la fe, es la oración.
Ya empezamos, o a veces, por principio de cuentas, la asamblea de oración de los domingos se inicia con 5 o 6 personas. Van llegando 9, 9 y cuarto, casi cuando va a acabar la oración se va integrando la gente. ¿Ustedes creen que así van a poder madurar algún día? En los grupitos, las divisiones de grupos y todo, vamos a hacer oración rápido, hermanos. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, alabado seas, bendito seas, amén. Siéntense, hermanos, vamos a escuchar el tema que sigue. Los tiempos de oración se están perdiendo. No nos gusta orar, ya no queremos orar. Imagínense qué va a ser de una comunidad sin oración si es el alimento fundamental de la vida espiritual. Necesitamos orar, necesitamos darle más tiempo a la oración. Todo en las enseñanzas, en las asambleas, en las reuniones, en los visiteos. Hermanos, cuando vayan a un visiteo, no hagan las cosas con sus fuerzas ni con su inteligencia. Pongan todo a través de la oración en manos de Dios. Hagamos oración. Es importante entonces la oración para nosotros. No la hagan menos en ninguno de los servicios. Tenemos que aprender a hacer un tiempo de oración. Qué rico se oró en la mañana. Qué sabrosa oración. Estábamos orando bien rico todos y se llena uno y empieza uno con ánimo. Porque a través de la oración se esfumaron malos pensamientos, se esfumaron preocupaciones, se esfumaron todo lo que dejaste afuera. ¡Pum! Se fue. Y nos abrimos a un tiempo espiritual. Y nos abrimos en mente y corazón a recibir el mensaje y la palabra de Dios que hoy nos regala a través de estos temas que se están compartiendo. No dejen la oración, hagan oración en todos los servicios que damos, en los visiteos y en todos los ministerios. Ministerio de alabanza, qué tristeza ver que al principio llegaban con tiempo y se aventaban hasta un buen ratito orando, no sé, quizás 10 minutos orando. Gracias, Señor, ahora alábalo, alabado seas, bendito sea el Señor. Ahora no. Ahora creo que ya hasta conozco la oración, parece que ya inventaron una nueva oración. Ya está establecida, ¿a quién le toca a fulano? Ya dicen, gracias Señor, ponemos este servicio en tus manos, que sea para bien de nuestros hermanos, un amén. Ya preside y ya da servicio. No estamos haciendo las cosas, más bien en la oración, en los tiempos de oración. Es importante que nosotros entonces, hermanos, volvamos a eso. Amén. Novena característica. El inmaduro, el creyente inmaduro tiene conciencia débil. ¿Tiene qué? De por sí hay quienes son de lengua floja, y luego hay otros que son de conciencia débil. Imagínate apenas. Dice por ahí un dicho, la niña risueña y le haces cosquillas. Imagínense si no, ¿por qué hay tantos conflictos en las comunidades? ¿Habrá hermanitos de conciencia débil? Así, mire, abundan en las comunidades. Gente, fíjense, primero antes de hablar de este punto, les voy a dar cuatro consecuencias de las conciencias débiles, para que se den una idea más o menos quiénes son estos tipos de hermanitos, en esta característica de inmadurez. ¿Quiénes son estos hermanitos de conciencia débil? 4 consecuencias. Una, se contaminan fácilmente. Son personas a que apenas les dices algo, ya la contaminaste, ya la lastimaste, porque tienen conciencia débil. Por eso tenemos que tener cuidado, porque hay hermanitos que tienen conciencia débil y se contaminan fácilmente. Imagínense qué pasa con un hermanito que se contamina fácilmente. Se lleva la contaminación ¿a dónde? A casa. Y ya no dañaste nada más a uno, dañaste a una familia. Otra consecuencia de esta característica: son influenciados fácilmente por falsas doctrinas. Son los que nosotros conocemos o decimos de católico ignorante, seguro protestante, porque son de conciencia débil. Se dejan arrastrar por cualquier viento de doctrina, les hablan bonito, y no, mira hermanos que acá nos enseñan así, y acá son mejores, el pastor de acá, no hombre, ¿cómo habla? ¡Qué bárbaro! No, vente, es mejor que el que les enseña allá en la parroquia, mejor que los sacerdotes, este es bueno y todo. Y son personas que se dejan envolver fácilmente, ¿y qué pasa? Terminan. Hay unos que se resisten, pero sí les mueven el tapete, porque incluso vienen y amenazan.
Pues por eso se van uno con los protestantes. Son personas de conciencia débil. Por eso alguien me decía en alguna ocasión, grábense esto, fíjense. Hay algunas personas que me decían en alguna ocasión: oye hermano, es malo escuchar a los testigos de Jehová cuando te llevan la palabra o abrirles la puerta. Es malo dialogar con los cristianos. Es malo ir a aventarme una prédica en la hermosa o meterme a un tiempo de oración y estar escuchando la palabra de Dios. Yo te diría rotundamente, sí. Peor si eres de conciencia débil, porque te van a meter el tapete. Bueno, mi hermano Andrés es testigo de una chica, creo que llevaba 15 años ahí en la comunidad, y empezó a acercarse a escuchar a los cristianos, y todo el rato ya andaba diciendo que por qué Guadalupe, que no dice en la Biblia donde dice Guadalupe, que por qué la Virgen de Guadalupe y todo. Bueno, imagínense, con 15 años ya dentro de la iglesia, escuchando prédicas de su doctrina, de su fe, de su iglesia, y se dejó arrastrar. Creo que ya está sirviendo allá, ya está en la iglesia de los protestantes. No sé cuál sea, pero ya sé, creo que ya está de aquel lado. ¿Por qué? Porque es conciencia débil. Por eso yo les recomiendo, mis hermanos, no lo hagan, no los corran tampoco. Háganle como el chiste ese que mandaron a Facebook, ¿sí? Que tocan. ¿Quién? Los testigos de Jehová, ¿cuántos son? Son dos, pues platiquen entre ustedes, dice así, no chistes. No les cierren la puerta, no les hagan feo y todo, pero simplemente, mis hermanos, si son de conciencia débil, no abran sus oídos porque les van a menear el tapete. Peor aún cuando ellos, en vez de edificar, empiezan a despoticar. Lo primero que es, son las rameras, son la iglesia idólatra, son esto, son lo otro. ¿Para qué? ¿Para qué te haces daño? Mejor, ¿sabes qué? Gracias, mi hermanito, yo tomo enseñanza los miércoles y los domingos en el grupo de renovación en la parroquia de Temascalapa. Punto. ¿Me? Porque hay conciencias débiles que se dejan arrastrar. Tercer consecuencia, son engañados y heridos con facilidad. Estamos en la novena característica de la conciencia débil. Estoy viendo la tercera consecuencia de tener conciencia débil. Son engañados y heridos con facilidad. ¿Cómo tienen la conciencia débil? Pues claro, fácil los engañas y los echas en contra de la gente. No, ven, mira, yo estoy seguro. Y Beto hizo esto, no, mira, vente, y jala todo, y empiezan a envolver. Y como son de conciencia débil, al rato, ya no están. O ya hicieron otro equipo, o ya no vienen al grupo, y esto acaba de pasar apenas en nuestra comunidad. ¿Quiénes se fueron? Los de conciencia que se dejaron engañar fácilmente, se dejaron seducir. Fácil. Son débiles, los atraparon, ¿y qué pasó? Se dañaron. Y mejor, se fueron. Cuarta consecuencia, de la conciencia débil. No tienen discernimiento. Pues si tienes conciencia débil, pues ¿cómo vas a tener discernimiento? No hay discernimiento, no saben discernir entre lo bueno y lo malo. A estas personas, si alguien les dice algo, les afecta inmediatamente. Les afecta incluso la actitud de los que les enseñan. Las personas de mente débil o de conciencia débil se afectan hasta por lo que hace el que está predicando. En serio, hay personas que si el padrecito hizo algo incorrecto, ya se afectaron. Y luego, ¿sabes qué provoca eso? Que se empiecen a alejar de las cosas de Dios, o que le dé poca credibilidad a lo que dice el Padre. Empieza a endurecerse el corazón incluso contra los dirigentes o los que enseñan, porque como tienen la conciencia débil, fácilmente son sacudidos por cualquier actitud o comportamiento de la persona que está al frente, del que les está predicando, les está enseñando. Se afectan fácilmente. Pues si el Beto lo hace, si el padrecito se avienta 2 o 3 cuando va a una fiesta, ¿por qué yo no? Inmaduro, mente débil. Si el padrecito hasta baila cumbia cuando va a una fiesta, yo lo he visto bailar. Inmaduro, mente débil. Se afectan por lo que hacen los demás y se dejan guiar por eso. Lo dijo el Padre en el tema que compartió, ¿sí no? Vayan y hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Desafortunadamente así es. Imagínense qué triste. Por ahí en una ocasión le platicaba con Rocío acerca de algunas cosas, algunas necesidades, y fíjense, error de mi parte,
Yo contarle a mi esposa mis problemas así, muy personales, espiritualmente hablando, es hacerle daño. Porque ella a lo mejor, bueno, como mi esposa me va a comprender y me va a proteger y me va a encubrir porque es parte de la relación. ¿Sí? Pero contarle yo mi vida así a cualquiera de ustedes y decirle, ¿qué crees que hice esto? Estoy mal y todos saben qué haría. Les haría un tremendo daño. No porque quiera ocultarlo, sino porque a ustedes lo mirarían de otra manera. Y saben que, a lo mejor no me dirían nada, no te preocupes, Beto, pero ¿saben qué generaría en su conciencia? Un mal pensamiento hacia mí, ¿no? Y no me enseña. Y empezaría a generar eso. ¿Por qué creen? Yo muchas veces he dicho, y he tenido la oportunidad desde que trabajo aquí en la parroquia, de platicar con los sacerdotes que han estado. Y me gusta hablar con ellos, y a ellos también, porque ellos, no conmigo, sino con alguien, ellos buscan con quién desahogar su corazón. Ellos también tienen necesidad de sacar sus pensamientos, sus ideas, sus planes, pero imagínense para encontrar una persona madura espiritualmente y podérselo para no dañarnos a quién. Desafortunadamente cometemos ese error, decía la palabra, todos cometemos muchos errores. A lo mejor el padrecito se echa su tequilita y todo, porque no piensa que le va a dañar a toda la bola que lo están viendo, si inconscientemente esos se están dañando. ¿Por qué? Cuando les hablas de eso, no es cierto, estás mal, si el padre lo hace. El padre hizo esto, fulano hizo esto, don Beto hizo, don Beto el otro estaba bailando a todo lo que daba en la pista, ¿por qué no lo voy a hacer yo? ¿Se dan cuenta? Porque tenemos la conciencia débil. Eso es inmadurez. Bueno, yo les digo todo esto, hermano, porque ya no vamos a ser inmaduros, porque ya vamos a comer alimento sólido. Vamos a empezar a madurar ya. Vamos a empezar a ser adultos en la fe y no seguir pensando y débiles y con malos pensamientos y dejarnos mover el tapete por cualquier cosa. No, repito, se los vuelvo a repetir lo que les decía, hermanos, yo voy a fallar, yo soy ser humano, yo jamás les he dicho como quisiera decir lo que decía San Pablo, hermanos, háganle como yo le hago, sigan mi ejemplo, hagan lo que yo hago. Eso sería bueno, pero no tengo esa capacidad ni ese don como lo tenía San Pablo, un hombre que seguía la palabra a la letra casi, seguía la voluntad de Dios y cumplía. Nosotros estamos en un proceso, estamos viviendo en eso. Si yo les digo eso, el día que cometa un error, entonces los voy a dañar a ustedes. Yo les digo simplemente no pongan su mirada en mí, no me sigan de ejemplo, yo les hablo de Jesucristo, no les hablo de mí. Entonces síganlo a Él y pongan su mirada en Él. Claro que yo repito, mi deber es no fallar, mi deber es dar testimonio. No porque no pongan en la mirada en mí o en los que dirigimos o predicamos, ya por eso podemos hacer lo que queramos. No es justificación. Tenemos que también dar testimonio. Amén. En cuanto a esto de la confianza, en quién confiar las cosas, cada quien confía según su nivel de madurez. ¿Sabías tú una cosa? Que las personas que son inmaduras difícilmente vienen y te cuentan algo, alguna necesidad. Algunas por mí, no, y es que si le digo qué va a pensar de mí, no, ¿cómo que le voy a contar eso al Padre de mi vida? Y lo que dice, no, ¿qué va a pensar luego? ¿Cómo me va a ver y todo? Eso es inmadurez. Que no sabemos que Él tiene esa capacidad, o que si hay personas maduras que te pueden ayudar, le estás diciendo para que te den una ayuda, y el deber de esas personas maduras es guardarlo y poder ayudarte a ti. Pero como nuestro nivel de madurez es poco, o somos inmaduros más bien, por eso no nos abrimos a los demás. La gente que no se abre no es porque sea tímida o no, es porque es gente inmadura, porque piensa que le van a juzgar o le van a criticar. Claro, no te estoy diciendo que te abras a cualquiera, o que vayas y le cuentes, y a veces cometemos ese error. De tanto que buscamos en quién confiar, se lo confiamos en el menos indicado, al amigo, al vecino, o a veces hasta al propio familiar, y lejos de hacerle bien, lo desgracias más. Por eso tenemos que ser cautelosos y buscar a quien confiar. Y no pienses eso, no tengas prejuicios de que si le cuento mi problema y que va a pensar de mí, me va a decir que soy esto, me va a decir que soy lo otro. No pensamos eso. ¿Acaso Jesucristo, cuando le contamos o cuando confesamos nuestros pecados y todo, nos ve mal o nos cataloga conforme a lo que hacemos? No.
Él nos sigue amando de la misma manera. Nos ama, hayas hecho lo que hayas hecho, no le importa, ni te cataloga, ni lo tienes seleccionado, como en el reclusorio. Los violadores van de este lado, acá es la ala de los rateros y todo, no nos tienen clasificados así. Él nos ama por igual, no podemos juzgarnos, no podemos comernos. Imagínense, yo se los dije alguna vez, hermanos, el día que yo me caiga les voy a pedir, no me den la puntilla, al contrario, ayúdenme, oren por mí, porque a veces es lo que tenemos, se cayó y pum. Dice que como se hace leña del árbol caído, y en vez de ayudar, lo enterramos de una vez que se baña el hoyo. No, hermanitos, tenemos que tener presente eso, tenemos que aprender a ser maduros en ese aspecto. Amén. Y último, el creyente inmaduro es aquel que le es difícil perdonar y toma venganza. Es aquel que le es difícil perdonar y toma venganza. Aquellos hermanitos que son inmaduros dicen, yo perdono pero no olvido, y en la primera oportunidad que tienen, se la cobran. Qué difícil, qué trabajo, cuánto trabajo nos cuesta a nosotros perdonar. Cuando el Señor nos dice a través de la palabra que tenemos que perdonar, nosotros lo repetimos en el Padre Nuestro, pedimos perdón y no queremos perdonar. Somos duros. No debemos buscar revancha, no debemos buscar desquite, mis hermanos. En la madurez, cuando uno es maduro, perdona y punto. ¿Amén? Si vas a perdonar, perdona y ya. No, te perdono, pero ¿sabes qué? Pero con estas condiciones. O haces esto, y si no lo cumples, entonces ya no te perdono. Estará perdonando. Imagínate cuando perdonas y condicionas a una persona y esa persona no cumple una de las condiciones, se acabó el perdón. Entonces es un perdón condicionado. Ese no es un perdón. Ni tampoco buscar venganza, ni desquite. Cuando tienes la oportunidad, me la hizo, y a veces somos hasta sutiles para eso. Sin que se dé cuenta, te dije, me vas a caer. Y nos ha pasado, en serio. Decimos, no es cierto, yo no guardo rencor, yo no me decido. No, si hay algo que tengo es que yo no soy rencoroso. No, para nada. No guardo rencores. Y en la primera que tienes se la aplicas y dices, ándale, para que vean lo que se siente. ¿Sí o no? Inconscientemente lo haces. Y si no eres rencoroso, entonces ¿por qué lo estás dañando? Si no tienes rencores, si no tienes resentimientos, ¿por qué dañas a esa persona? Porque inconscientemente te estás desquitando. Dices, estamos a manos, vamos una a una. Y después viene la ley, 2 a 1, y ahí vamos, 2. Y estamos desquitándonos uno de madurez. El que es maduro perdona y punto. Si vas a perdonar, perdona de corazón, sin justificación. No, es que si te ofendí, perdón, no, perdóname. Es que, bueno, yo te lo hice porque, pues no sé, me sentí... No, es cierto, lo hice porque fue un arranque, ya es mi carácter, perdóname. Pedir perdón es eso, ser sincero, y pedirlo de corazón y darlo igual de la misma manera. Está bien, te perdono. ¿Sale? Y punto final, se acabó. No voy a guardar resentimientos, no me voy a desquitar. Y si tengo la oportunidad, ¿se acuerdan? Y hay una historia muy bonita que habla acerca de eso, ¿Se acuerdan de David y Saúl? Saúl andaba persiguiendo a David para matarlo. Y en una de esas, David estaba oculto en una cueva con sus hombres. Y entra Saúl, estaba oscuro en la cueva, entra Saúl y David lo tenía en sus manos para matarlo. Y lo único que hizo fue cortarle un pedazo de su manto, de su capa. Y cuando se fue a él, le digo, mira, te tuve en mis manos, pero no lo hice. Y de ahí viene la reconciliación, hasta su yerno se hizo. Eso es bueno, perdonó. Y tenía la oportunidad David de vengarse, de desquitarse, pero no lo hizo. Hermanos, si vas a perdonar, perdona. Madurez es eso, perdonar. 10 características, mis hermanos, de personas inmaduras. Yo sé que cada uno de nosotros hacemos análisis de nuestra conciencia y sabemos de qué manera estamos viviendo nuestra espiritualidad. Yo les invito a todos mis hermanos a que hagamos
un examen de conciencia con esos 10 puntos y todo, y empecemos a vivir una vida en madurez, buscando ya el alimento sólido. Pónganse de pie.